Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Muy bien, corazón. Vamos a pedir que nos llene de buena energía, de buena vibra el cuenco tibetano. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Muy bien, cariño. Es muy curioso, Aries, porque una de las primeras imágenes que yo he visto es como que tú estás lo que es en una habitación y estás abrazando a alguien muy especial. Es como que fuera un suceso que te estás despidiendo de una persona. O de repente no aceptas que esa persona ya no está en esta tierra. O extrañas posiblemente la presencia de alguien. El otro mensaje, mi querido Aries, es como que tú estuvieras en un edificio muy alto y estás viendo lo que es la inmensa ciudad. Como que estuvieras en una capital muy grande, en un país muy cosmopolita, donde hay mucho turismo, muchas luces, en la cual la ciudad, como se dice, no duerme, ¿no? Siempre está lo que es en movimiento, Aries. La otra imagen que he visto se aproxima como un tigre. A lo mejor estás lidiando con un leo, o puede ser, cariño, tus miedos. Ese miedo que uno tiene muchas veces cuando inmigra a otro país, cuando no estás cerca de la persona que te interesa, cuando sientes que se acabó una historia, o ese miedo de decir, ahora que ya no estás, ahora que no estás en este plano terrenal, ¿qué va a ser de mí? Porque recuerda esa imagen, mi querido Aries, que te aferras a una energía. Te cuesta, ¿vale? Puede ser que muchos de ustedes están lidiando con un Escorpio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué te dice las cartas de las manifestaciones. Vamos a ver, Aries. Vamos a ver qué te dice las cartas de las manifestaciones. Tú ve llevando lo que es el mensaje a tu terreno. Lo que mejor cuadre para ti, lo que mejor suene para ti, te quedas con ese mensaje. Me dice, la gratitud es el camino rápido hacia la revelación. Para acelerar la revelación, incorporar la gratitud a los 3 pasos del proceso de creación. Pide, cree, recibe. Cuando estés en el primer paso, pide y escribe lo que deseas, pero comienza cada frase con estas importantes palabras. Estoy tan feliz y agradecido ahora que, cariño. Entonces, yo lo que siento, mi querido Aries, en la tierra, en el mundo, en tu vida, vamos a tener momentos buenos, momentos malos. Cuando tengas momentos buenos, agradece a Dios, al universo. Gracias, Padre Todopoderoso, gracias Dios por este regalo que me das. Cuando tengas problemas,
también tienes que hacer esto. Gracias Dios, yo sé que todo va a pasar. Me entrego en cuerpo y alma, mi espíritu a ti. Te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Puede ser que en estos momentos tú, mi querido Aries, estás como un poco inseguro, extrañas mucho a una persona, has tenido algún tipo de acontecimiento que te hace dudar inclusive de las energías, que te hace dudar de Dios, del universo. Es como que pensaras que el mundo entero está en tu contra o que no vas a poder superar esto, porque recuerda la imagen del cuenco tibetano, el tigre que se aproxima. Siento que hay algo, Aries. Hay algo, hay una tristeza, hay un miedo, una desconfianza. Pero tienes que practicar esto, la gratitud. Agradece. Aunque en estos momentos estés mal, agradece, me dicen. Te voy a dar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es un Leo. Me sale Libra. Piscis o Acuario. Tauro. Muy bien. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales, ¿qué me dicen? La letra H, la letra D y la letra Z. Muy bien. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo del tarot Z, Aries. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Aries. Me sale la carta del carro, que está representado también con la luna. Y los sentimientos, la intuición, cariño. Es como que tú estuvieras en estos momentos en dos mundos paralelos. ¿Cómo así, Richard? A veces sientes que no encajas en este tiempo, en esta tierra. A veces sientes también que de repente con esa persona no deberías continuar. O que no has nacido para estar en esta situación. Estás como en un mundo paralelo. Es como que me dices, Richard, ¿será que me estoy volviendo loco, loca? Porque a veces siento que no pertenezco a este mundo. No. Simplemente, cariño, son tus recuerdos de otras vidas. Eres un ser de luz, está evolucionando, está creciendo. Por eso que tienes esa sensación. Eres como un alma incomprendida también, incomprendido. Siento, mi querido Aries, con esta carta, también te dicen, tienes que tirar para adelante, no te rindas. Hay algo que tú estás pasando, hay algo es muy fuerte lo que tú estás pasando. Siento que me dices, Richard, ya no puedo más. Ya no puedo seguir con esta incertidumbre. Pero la carta del carro, cariño, representa rescate. Representa avance, representa también que te dicen, piensa en la familia, piensa en tu entorno, Aries. No sé por qué sentido, mi querido Aries, como la voz de una mujer, y siento que esa mujer tiene el cabello largo, negro o castaño, pero su color natural es negro o castaño. Piel blanca, la cara delgada, Aries. No sé qué tiene que ver para ti, pero he escuchado un quejido y automáticamente se me ha venido esa imagen. Le gustaba utilizar ropas muy sueltas o ropas simplemente que eran prácticas. Camisas, blusas, faldas o chándal, buzo, ropa práctica, como de casa. De casa. Voy a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver, cariño. ¿Por qué me sale la carta del carro? ¿Por qué me sale la carta del carro? Que nos hablan de rescate, de intuición, de mundos paralelos. La carta del 3 de espadas. Hay un dolor, Aries. Tú estás teniendo un dolor, una decepción. Estás un poco triste.
o extrañas a alguien, pero esta carta nos habla de una tristeza. Te sientes como traicionado, traicionada, engañado, engañada. Te sientes así, Aries. O hay un dolor. La carta del 8 de bastos. Sientes que una persona, Aries, se aleja de ti. Sientes que o tienes miedo que una persona se aleje de ti. O alguien se alejó de ti ya. Porque tenemos la carta del 8 de bastos. Es como que me das a entender que tú te preguntas y dices, ¿qué es lo que yo he hecho para merecerme esto? ¿Por qué esta persona ahora se aleja? ¿Por qué esta persona se va de mi vida? La carta del 2 de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, inclusive tú sientes que esto no ha sido normal. Tú sientes que hay algo más, algo mágico, Aries. Tú sientes que posiblemente esta persona está actuando como un zombie, como un muerto viviente, que no es la forma como se comporta habitualmente. Hay un cambio. Esta persona se va alejando más de ti, cariño. Y tú sientes que alguien está influyendo. Y posiblemente puede ser que sí. Posiblemente puede ser que tu intuición te lo está diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 2 de bastos. Si te das cuenta, aquí hay una mujer y en sus manos tiene lo que es una calavera. Fíjate muy bien. Tiene lo que es una calavera, cariño. Y aquí hay un personaje que se aleja. Y al costado la carta del 3 de espadas. Tú estás nervioso, nerviosa por el desenlace, cariño. Tú quieres rescatar esa relación, esa familia, o quieres recuperar otra vez lo que vosotros tenían juntos. Pero se aleja, se aleja. Alguien está actuando, no todos, pero alguien está actuando para que esta persona se aleje. Y no todo tiene que ser brujería. A lo mejor es una persona que lo ha engatusado, ha hecho un comentario, lo está poniendo lo que es en tu contra. No todo tiene que ser brujería. Pero alguien está manipulando, mi querido Aries. Alguien está manipulando. Vamos a ver qué más me dice. Vamos a ver qué te dice en el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta del 6 de fuego. Éxito, reconocimiento, autoestima. Vale. En primer lugar, mi querido Aries, tú tienes que tener lo que es amor propio. Si esta persona que se está alejando de tu vida es porque ha conocido a otro hombre, a otra mujer, tú tienes que tener amor propio, el autoestima. Y si tú de repente piensas que no vas a poder superar esto, te equivocas, porque dice éxito, reconocimiento. Este personaje, sea hombre o mujer, luego te buscará, pero eres tú quien al final va a tomar la decisión. Aunque en estos momentos tu mundo se está desmoronando, esta persona te va a buscar, me dicen. No todo tiene que ser lo que es amor. Vamos a suponer que tú en estos momentos con esta carta me dices, Richard, no hay reconocimiento en el trabajo. Me van a echar del trabajo. No me quieren dar lo que es un aumento. Te dice autoestima. Si en ese trabajo no hay reconocimiento, cariño, ha llegado la hora que busques otras opciones. Y tenlo por seguro que en otras opciones va a haber reconocimiento. Lo que tú estás buscando. Pero tienes que darte tu valor. No tengas miedo, porque esa imagen del cuenco tibetano que estás mirando la ciudad y el tigre que se aproxima, tú tienes miedo. Miedo quizás a enfrentarte a lo nuevo. Miedo a la soledad, a la distancia, a qué va a ser de tu vida. Pero esta carta te dice, tú vas a salir exitoso y exitosa. El mundo entero se va a poner lo que es a tus pies, pero recupera tu poder, Aries. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos. Es una respuesta general, ¿vale? Es una respuesta general. Vamos a ver 2 grupos, cariño.
Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de loco es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2, la carta del carro es un sí, puede ser que estás lidiando con un Cáncer. Te ha vuelto a salir la carta del carro, o tú estás lidiando con un Cáncer, o tú quieres hacer un viaje, o te está recordando que tienes que rescatarte, que tienes que creer en ti, mi querido Aries. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Me sale la carta de los enamorados, los amantes. O tú estás en una relación oculta o estás lidiando con alguien del signo Géminis. Mujeres, no son tan altas, piel blanca o piel trigueña, puede ser que tengan tatuaje, cabello largo, negro o castaño, la cara delgada, cariño, irónicamente lo que yo he visto. Hombres, son altos o son más altos que ustedes, las mujeres, está muy bronceado o es de piel trigueña, canela, tiene canas, un poco de barba, parece como que le encanta mucho la playa, el mar. La carta del 4 de oros. Hay un personaje que es delgada o delgado, que está bronceado o es moreno o morena, que te tiene lo que es una deuda. Te tiene una deuda este personaje. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. No es que no tenga para pagarte, simplemente no quiere pagarte, Aries. No quiere pagarte. La carta del as de espadas. Hay una persona que está un poco como resentido, resentida con ustedes. Hay un personaje que en estos momentos, por más que tú de repente vas a buenas maneras, no quiere entender. No. Piel blanca, cabello corto, puede ser castaño, rubio, natural o pintado. Puede ser que vosotros trabajen juntos o estudien juntos, ¿vale? Porque están cerca. A veces te llama la atención por qué te mira de esta manera. A veces tienes esa percepción como que esta persona piensa que tú le has hecho algo. Tú tienes esa percepción. Muchos de ustedes, mi querido Aries, no han hecho nada, pero esta persona te tiene algún tipo de manía o lo han comentado algo, cariño, en la cual lo ponen lo que es en tu contra. La carta del 7 de copas. Muy pronto se van a arreglar las cosas. Esta persona inclusive te va a pedir disculpas. Hay un personaje de elemento agua, Cáncer, Piscis, Escorpio, que te traicionó. Vive cerca de la costa, cerca del mar. No supera los 40 años, pero tú ve tomando lo que mejor suene. Utiliza boinas o gorras. Actualmente, en el lugar donde está o donde vosotros están, el clima es favorable. Cabello un poco largo, piel blanca. Puede ser que su trabajo está relacionado con los recursos del mar o de la playa, mi querido Aries. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Yo siento, cariño, que tienes que hacer caso de tu intuición. Sé que en estos momentos las cosas no están yendo bien para ti, pero tienes que recuperar tu poder y tu autoestima, tanto lo que es en el amor como también lo que es en el trabajo. Un ser de luz quiere protegerte o quiere decirte algo. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.